Buenas tardes, mi nombre es Laudi Rojas, estudiante de Contaduría Pública y mi exposición se basa en lo que es el impuesto. El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización sin que exista una contraprestación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que reciban algún beneficio directo por su pago. Los impuestos son un pago de contraprestación, pero generalmente esperamos algún beneficio indirecto. En la mayoría de los países modernos, los ciudadanos pagan impuestos al gobierno con el fin de financiar sus actividades o programas de ayuda a otros servicios. Los principales elementos que nos ayudarán a entender qué son los impuestos son el hecho imponible, que es la situación o actividad que motiva la obligación tributaria, el sujeto pasivo, que es la persona o organización que enfrenta la obligación, la base imponible, que es el monto sobre el cual se aplica el impuesto, el tipo de gravamen, que se trata de la proporción que se aplica a la base imponible para calcular el monto a pagar, y la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar. Entre los impuestos tenemos lo que son los tipos, que son impuestos indirectos, que son aquellos que se aplican a bienes y servicios y por lo tanto afectan indirectamente a las personas. El más conocido es el impuesto al valor añadido. El impuesto directo, que son aquellos que gravan directamente a las personas o empresas, por ejemplo, el impuesto a la renta de las unidades o sociedades, o a las sucesiones y donaciones, impuesto al patrimonio. Diferencia entre el impuesto directo e indirecto. Entre sus diferencias tenemos que son progresivos. A mayor base, mayor será el impuesto aplicable. Así, por ejemplo, mientras mayor sea la renta de una familia, mayor será la cantidad que debe pagar. Proporcionales, todos los contribuyentes pagan la misma proporción de su base. Por ejemplo, se aplica el 10% de impuesto independiente del monto de la actividad de la empresa. Regresivos, que son los contribuyentes que tienen una menor base, terminan pagando una cantidad mayor. Por ejemplo, cuando las personas más pobres terminan pagando más impuestos que las personas más ricas. Los principios fundamentales del impuesto, generalmente los gobiernos buscan que los impuestos sean aplicados de la manera más justa posible. Para lograrlo se aplican dos principios fundamentales, que son la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera sostiene que los contribuyentes que tienen las mismas características deberían ser tratados de igual forma. El segundo principio indica que las personas que se encuentran en circunstancias distintas deben ser tratadas de forma distinta, siguiendo algún criterio de justicia. Pero ¿cuáles son los principales impuestos en Venezuela? En la actualidad, el CNA, en ejercicio de la competencia que se le ha otorgado de la potestad tributaria nacional, tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, el impuesto a valor agregado, el impuesto sobre sucesiones, impuesto sobre donaciones, impuesto sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco, impuesto sobre licores y especies alcohólicas, entre otros. ¿Quién paga el impuesto en Venezuela? Salvo a disposición en contrario de la presente ley, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre su renta de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingreso esté situada dentro del país o fuera de él. En Venezuela, el impuesto sobre la renta es un arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria en los primeros 3 meses del año. Se le paga al Estado. Es calculando de acuerdo a los ingresos percibidos por el contribuyente durante el año fiscal anterior. Los montos que se deben cancelar al Fisco Nacional son calculados en la base a la unidad tributaria, creada en 1994 y que representa un valor referencial impuesto por el Ejecutivo Nacional, fundamentado en el índice de precio del consumidor. Pero ¿cuál es la finalidad del impuesto? El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, construcciones de infraestructura como es el transporte, distribución de energía, prestar los servicios públicos de sanidad, educación, seguridad, ciudadanía, policía, defensa, sistema de protección social, jubilación, prestaciones por desempleo. Para concluir, podemos decir que los tributos forman parte de la economía del país, ya que los mismos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud de una ley, con el propósito de cubrir los gastos públicos o los gastos que se realiza el gobierno a través de unas inversiones públicas.
por lo que el aumento en el mismo producirá un incremento en el nivel de renta nacional y en el caso de una reducción tendrá un efecto contrario. Muchas gracias.